En el video anterior hablamos de cómo conformar un portfolio con básicamente dos tipos diferentes de acciones. El primero eran acciones seguras de una capitalización bursátil grande y en lo posible con un dividendo, y las segundas con una perspectiva de crecimiento más grande, más rápida, pero con un riesgo implícito un poco mayor. Hoy en este video vamos a hablar de las primeras, de esas que van a tener un riesgo un poco menor, probablemente un dividendo, y vamos a estudiar cómo podemos elegir esas acciones para que nos den una buena rentabilidad en plazos intermedios de entre 2 y 5 años, por ejemplo. Bien, lo primero que vamos a hacer es estudiar la valoración de la compañía. Para hacer esto podemos considerar muchos factores, pero el que nosotros vamos a considerar es el PER. El PER es un ratio que relaciona las ganancias de la compañía con su precio actual y cuántas veces entran las ganancias en el precio. Bien, para estudiar esto, lo primero que vamos a hacer es hacer un promedio del PER de los últimos 5 años, 10 años, lo que consigamos, lo que podamos encontrar en internet, para sacar un PER promedio. Este PER promedio vamos a multiplicarlo por las ganancias esperadas para este año, que lo podemos encontrar fácilmente en Yahoo Finance, por ejemplo, y así sacar una valoración actual relativamente justa de lo que es, para lo que es la compañía. Y vamos a comparar esa valoración con el precio para poder decir si la compañía está cara o barata en relación a lo que sería el valor justo del mercado. Bien, para hacerlo a largo plazo, para poder proyectar el valor de la compañía a 2, 3, 5 años, lo que podemos hacer es utilizar ese mismo PER y multiplicarlo por las ganancias esperadas dentro del periodo que sea, 2, 3 o 5 años. Para buscar estas ganancias podemos entrar a las páginas de la compañía que estemos estudiando. Por ejemplo, podemos entrar a cualquier página, a la parte de Investor Relations, y buscar cuáles son las ganancias que ellos esperan tener en 5 años. Entonces, con ese número multiplicado por el PER justo, vamos a tener una valoración futura esperada. Y si esa valoración es mayor que el precio actual, podemos esperar una ganancia de capital en nuestra inversión, lo cual obviamente es positivo. Si no podemos esperar esa ganancia de capital, muy difícilmente querramos o muy difícilmente nos interese comprar una acción. Pero bien, hay otros factores que podemos considerar a la hora de buscar una acción. No solo porque se vaya a revalorizar en capital vamos a comprar, y no solo porque no se vaya a revalorizar automáticamente debemos descartar esa acción. Otra de las cosas que vamos a ver es el dividendo y el payout ratio. El dividendo son la parte de las ganancias que las empresas deciden repartir entre sus accionistas porque no las van a utilizar para la reinversión o para el crecimiento. Entonces, como no las van a usar para crecer, en vez de guardarlas como efectivo, prefieren premiar a los accionistas, porque de esta forma tienen un producto mucho más atractivo. Entonces es mucho más fácil llamar la atención de nuevos accionistas y de nuevos inversores. Y el payout ratio es el porcentaje de las ganancias que se reparte en forma de dividendos. Esto no quiere decir que siempre sea menor que 100. Hay empresas de las que hablábamos en los videos anteriores, que eran los Dividend Kings y los Aristocrats, que hace muchos años, hace 25 años los Aristocrats y 50 los Kings, aumentan el dividendo. Entonces, en los periodos de recesión en los que no les va tan bien, a veces deciden pagar un poco de más y mantener ese estatus que atrae a tantos inversores, que pagar de menos y perder el estatus que trabajaron 50 años por conseguir. Es lógico. Y por lo tanto, en algunas empresas cíclicas, por ejemplo las petroleras, es común encontrar en años que no son muy felices, que son complicados, encontrar payouts mayores al 100%, 150% perfectamente podría ser. Bien, el dividendo en sí es algo que sumamos a la rentabilidad que nos daría la ganancia de capital en una acción. O sea, si una acción creemos que se va a revalorizar 10, 15 dólares en 4 o 5 años y tiene un dividendo además de 5%, nos aporta un complemento a esa rentabilidad que nos daría la ganancia de capital. Y por lo tanto, un buen dividendo siempre es atractivo para
para una inversión, obviamente. Y bien, y el payout sirve como contextualizador y como medida de qué tan sustentable es ese dividendo. Si nosotros tenemos una compañía que hace 5 años está pagando por encima de sus ganancias, primero que nada tiene muy difícil el crecimiento. Es muy difícil que una compañía pueda crecer si tiene que repartir todas sus ganancias en dividendos. No puede reinvertir. Y además es una medida de la sustentabilidad de ese dividendo, porque si una empresa viene pagando de más, es muy difícil que en algún momento no corte. O sea, en algún momento va a tener que decir, bueno, vamos a pagar menos y vamos a tener que tratar de crecer, porque si no la compañía se estanca y eso no le sirve, evidentemente. Por eso, bueno, el dividendo y el payout en su conjunto, el dividendo es algo que se suma a la rentabilidad y el payout es algo que nos permite agregar contexto, y un payout demasiado grande es negativo es algo que le resta posibilidades, digamos, de crecimiento a la acción. Bien, y lo último que quería ver era la deuda. La deuda es muy importante, porque si tenemos una compañía que tiene una deuda muy grande, es muy difícil que ésta pueda crecer con soltura, digamos. Además, es una compañía que está muy expuesta en el caso de una crisis. En una crisis donde vea que sus ganancias se van a comprimir, va a ganar menos, va a tener lo más complicado para poder pagar los intereses de esa deuda, y obviamente va a tener menos capital para invertir. Y cuando invierten es cuando crecen. Por lo tanto, podemos esperar que el crecimiento de la compañía sea lento. Bien, ahora para ver qué tan importante es la deuda, tenemos que compararla con algo. Un número solo no sirve para nada. Entonces, tenemos que comparar la deuda con las ganancias que tenga esa compañía, por ejemplo, una empresa, y con las ganancias que tenga esa compañía y con las demás compañías de su sector. Por ejemplo, una compañía que tenga 2 o 3 veces sus ganancias en deuda podría parecer bajo, pero las del sector no tienen deuda, entonces es alto. Pero una compañía que tenga 2 o 3 veces sus ganancias en deuda en un sector donde la mayoría de las empresas están endeudadas 10 o 11 veces, evidentemente es mucho más atractiva. Pero la deuda más que nada sirve para eso, para aportarnos seguridad y blindaje frente a momentos difíciles que pueda pasar la compañía. Una compañía con poca deuda no va a tener problema en subsistir durante épocas de pocas ganancias, pero cuando las ganancias se recuperen, la empresa va a despegar rápidamente y va a poder crecer sin problemas. Para eso sirve la deuda, y por eso es que Warren Buffett, por ejemplo, que es el inversor más famoso de todos, lo considera como algo muy importante a la hora de buscar inversiones. Bien, como resumen final, diría que si aplicamos este método para elegir inversiones a largo plazo, es muy difícil que fallemos, o sea, es muy difícil que perdamos dinero. ¿Por qué? Porque tenemos acciones con un dividendo que nos dan, imagínense, un 3, un 4% de rentabilidad anual. Acciones con poca deuda que van a bajar poco en momentos en los que la economía no acompaña. Por ejemplo, ahora sería muy importante buscar compañías con poca deuda. Y con un dividendo también ayuda, porque en momentos donde van a crecer poco, evidentemente, compensa esa falta de crecimiento con el dividendo. Y tenemos además que el valor futuro está a nuestro favor, porque el valor futuro es superior al precio actual. Por lo tanto, y la perspectiva de crecimiento de las ganancias de la compañía van a llevar el precio hacia arriba. Por lo tanto, creo que teniendo todas estas cosas en consideración, es muy difícil que nos vaya mal usando este método. Y por eso es que a gente que lo usa, como por ejemplo Warren Buffett, le va tan bien, porque aprovecha a largo plazo la rentabilidad que le aporta el dividendo, y además aprovecha que la economía de Estados Unidos va hacia arriba. O sea, es una economía que siempre está en crecimiento. Por lo tanto, es muy difícil que a lo largo del tiempo no se logre la rentabilidad. Bien, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video.